serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Shalom. Aquí estamos en Río Bravo, en México, en la frontera con Texas de Estados Unidos de América. Estamos parados en un lugar muy fundamental de esta ciudad. De hecho, desde este lugar que se llama La Sauteña, se desarrolló todo lo que es Río Bravo y el estado de Tamaulipas de hoy, que también tenía que ver con el reino de Nuevo León de hace muchos años atrás. Desde el siglo XVIII viene aquí una familia española muy conocida, pero muy rica, que se llaman los Escandón. Y ellos aquí básicamente establecen o colonizan lo que es el Río Bravo de hoy, pero los Escandón vienen desde el Distrito Federal también hasta aquí. O sea que tienen muchas granjas, muchos lugares, mucha tierra, gente muy fuerte, muy rica, muy influenciante. Incluso hasta el Banco de México tiene que ver con esta familia. Pero lo que a mí me interesa también no es solamente la colonización de Río Bravo, sino que más que nada, ¿cómo podemos tornar una ciudad que hoy es víctima del narcotráfico, es víctima de muchas veces de bastante violencia, de corrupción? ¿Cómo podemos entonces nosotros entrar a una ciudad y rescatarla de las manos del enemigo para que una ciudad pueda ser levantada como Yeshua nos habla, una ciudad sobre el monte que no esconde su luz, que realmente puede iluminar? A veces las situaciones en lugares como México pueden ser situaciones muy dificultosas, lo que gente llamaría incluso imposibles. El narcotráfico ha sido una maldición y una plaga para todo México. Pero ¿cómo podemos entonces cambiar esto? Y esa es una pregunta, y yo pienso como una persona que siempre me gustan las raíces. A mí me gusta siempre irme al fundamento de las cosas, porque cuando uno encuentra los fundamentos, uno también encuentra las razones, y las razones históricas para cosas. Cuando uno encuentra los fundamentos de todo, uno llega entonces a tener la solución. Y la solución está basada en una palabra hebrea muy reveladora. La solución se llama Teshuvah. Y Teshuvah en hebreo significan 4 cosas. Teshuvah significa la respuesta o la solución. Pero Teshuvah también significa retorno. Teshuvah significa arrepentimiento. Teshuvah significa una restauración. Entonces aquí vemos que la respuesta para situaciones tan dificultosas como México y muchos otros países de la tierra, porque puede ser que los que me estén escuchando no sean mexicanos, pero tu nación tiene sus propios problemas. La respuesta es Teshuvah, retorno, arrepentimiento para una restauración. Pero la pregunta es: ¿un retorno a qué? ¿A qué tenemos que retornar nosotros? En Jeremías 6, versículo 16 dice: párate en los caminos y en las encrucijadas, y mira y busca por los senderos antiguos, para que puedas encontrar shalom, paz, bienestar y bendición para tu alma. O sea que aquí podemos hablar que el retorno es un retorno a los senderos antiguos, a aquellos senderos que traen paz y shalom para nuestras almas. Esos senderos antiguos son dados al pueblo de Israel, que es libertado de Egipto, de la esclavitud, para recibir en el monte Sinaí, en el desierto, los 10 mandamientos de Adonai, o las 10 palabras, porque en hebreo se llama Aseret
HaDibrot, que significa las 10 palabras. Yahvé da sus 10 palabras que finalmente se transforman en una palabra o en un verbo que se hace carne, de acuerdo a Juan capítulo 1, y llega a nosotros para traer salvación. Ese es el Mesías judío Yeshua, que es la palabra de Yahvé hecha carne, la Torá de Yahvé hecha carne, y se transforma en un humano judío que, aunque sea divino, él se despoja de su divinidad para nacer como humano en el pueblo de Israel, en la ciudad de Beit Lehem, que queda cerquita de Jerusalén, y de allí él empieza, después de su nacimiento, de hecho es llevado a Egipto por sus padres, después criado en Nazaret, en la Galilea, y después él es crucificado en Jerusalén, porque él derrama su vida en el altar para que su sangre pueda traer el perdón, la expiación para todos los judíos y gentiles que creamos en él. De todos los libros que el arzobispo Dominique Bierman ha escrito, hay uno que me impactó grandemente en mi vida, que es, su nombre es Yeshua. Es un libro que prácticamente dice el verdadero nombre de nuestro amado Yeshua y quita toda venda de nombres paganos que durante mucho tiempo estuvieron en nuestra boca, que en realidad fueron nombres de ídolos, nombres paganos. Yo te recomiendo que leas ese libro porque es de gran bendición para tu vida, y así te darás cuenta que el verdadero nombre de nuestro Mesías es Yeshua HaMashiach, un nombre judío en el cual hay poder y sanación. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Los senderos antiguos nos van a llevar entonces a conocer cómo piensa Yahvé. Y para conocer cómo piensa Yahvé, tenemos que ir a mirar lo que muchos llaman el Antiguo Testamento, pero que Pablo en la segunda de Timoteo 3:15 lo llama las sagradas escrituras que causan sabiduría para la salvación. Entonces vamos a tener que retornar a los principios fundamentales que conocía el pueblo de Israel, que amó a Yeshua en el siglo I. Muchos dicen, no, pero si el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo. Quizás a Jesucristo lo rechazó, pero a Yeshua no lo rechazó. De hecho, miles y miles y miles de judíos creyeron en él. La nación o el gobierno de la nación, el que estaba de sumo sacerdote en la nación de Israel, lo rechazó. Pero el pueblo lo recibió. Y sabes que te voy a decir algo interesante. Lo mismo sucede en cada nación de la tierra. El pueblo tiene hambre y sed de justicia porque está desesperado. Pero el gobierno muchas veces lo rechaza a Yeshua, el Mesías judío, el Mesías de Israel. Y lo rechaza, y en vez de adoptarlo a él como el fundamento nacional, se adoptan sistemas religiosos contrarios a la Torá, contrarios a la palabra de Yahvé, tal como fue la adopción gubernamental de la religión católica, que no era el evangelio del reino ni el evangelio enviado desde Israel a las naciones de la tierra, y termina por perseguir a millones de judíos y eventualmente a matar a millones de judíos en el nombre de Jesucristo. Mucha gente no sabe que Hitler oficialmente era católico, pero mucha gente no sabe de que Alemania oficialmente era protestante y que el nazismo se enraiza en Alemania, en el cual la cabeza de Alemania era el Führer, que es Hitler, Adolf Hitler, y en donde la mayor parte de la nación y de la iglesia es protestante, y de ahí se suscita la matanza más horrible para el pueblo judío, donde 6 millones de judíos son exterminados en campos de muerte
quemados, hechos cenizas. Yo he estado en esos campos en Polonia que todavía existen, en donde, por ejemplo, en Auschwitz, el lugar en donde botaban las cenizas de los judíos quemados, porque solamente en uno de esos campos 1,5 millones de judíos fueron ahí exterminados y quemados, se llama el campo de las cenizas. Y yo te puedo decir que lo mismo pasa en toda Latinoamérica, especialmente los virreinatos de España, como es Lima, Perú, como es el Distrito Federal de México, y México como país, en donde se asienta la Inquisición española, que también de la Iglesia Católica se dedica a perseguir y a exterminar al pueblo judío y a todos los judíos. Eso no trae bendición a ninguna nación, porque la palabra nos dice en Génesis 12, versículo 3, que yo lo llamo esto la llave de Abraham, que puede o abrir o cerrar tu nación para la bendición. La palabra le dice a Abraham: yo bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay mucha gente que dice: yo soy hijo de Abraham, pero no me den nada judío. Yo soy hijo de Abraham, porque yo me salvé por gracia a través de la fe, pero no me den ninguna tradición, ni Torah, ni Shabbat, ni fiesta, ni nada. Y yo te voy a decir algo que te va a sonar quizás un poco radical, pero es verdad, porque la palabra nos dice en Juan 8:32 que solamente conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Cuando tú te consideras hijo de Abraham, aunque seas católico, o aunque seas protestante, o aunque seas evangélico, y tienes odio por el pueblo judío, o tienes odio por las raíces judías de la fe, que en Romanos 11 dice el apóstol Pablo: yo magnifico mi ministerio a los gentiles al decirte que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz judía te sustenta a ti. Entonces, si tú te consideras hijo de Abraham, católico, protestante, evangélico, carismático, profético, pentecostal, lo que sea, de metodista, presbiteriano, de cualquier denominación cristiana, luterano, si tú te consideras hijo de Abraham, pero odias o te burlas de los hijos de Abraham naturales, que es el pueblo judío, o odias, te burlas de aquellos que quieren retornar a las raíces hebreas judías del Evangelio, aquellos que quieren obedecer los mandamientos de Yahvé, que el Espíritu Santo mismo, a través de la sangre de Yeshua, que viene a vivir dentro de los creyentes, quiere escribir dentro de nuestros corazones, porque Jeremías 31, 31 al 34 dice de que el nuevo pacto es la Torá escrita en nuestros corazones y en nuestras almas. Así que si tú te consideras hijo de Abraham, de cualquier denominación cristiana que seas, pero odias la Torá, el Shabbat, las fiestas bíblicas, los mandamientos dietarios, todos los mandamientos que han sido para nuestro bienestar, que han sido dados por el Dios de Israel, al pueblo de Israel, para que nosotros podamos traerlos a las naciones de la tierra, para que las naciones de la tierra estén en bienestar. No se pueden salvar sino a través de la sangre de Yeshua, pero después de salvarse a través de la sangre de Yeshua, que expía por tus pecados, y entendiendo que es un Mesías judío que murió por ti, entonces viene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, y viene a habitar dentro de tu corazón. El propósito no es solamente que se te ponga la piel chinita, sino que también Él pueda escribir sus mandamientos dentro de tu corazón y dentro de tu alma, para que tú puedas caminar sobre esta tierra, aleluya, en santidad, en rectitud, en justicia y en bendición. Pero cuando tú te consideras hijo de Abraham, católico, protestante, evangélico, lo que seas, y tú rechazas todo lo que viene del pueblo de Israel, hacia ese evangelio que no nace aquí, sino nace en Israel, nace en Jerusalén a través de un Mesías judío, que se va a las naciones de la tierra a través de apóstoles judíos, y tú rechazas todo eso, perdóname que te lo diga, pero hijo de Abraham no eres.
Porque los hijos de Abraham no pueden odiar las raíces de Abraham. Los hijos de Abraham no pueden odiar la descendencia de Abraham. Porque es aquella descendencia que dice Yahvé en Génesis, en muchos lugares, pero en Génesis 12:3, y después es repetido a Isaac y es repetido a Jacob: yo bendeciré al que te bendiga, y a toda tu descendencia de Isaac y de Jacob, de las 12 tribus de Israel, de la tribu de Judá, del pueblo judío de hoy, de Israel, la nación de hoy. Que muchos son antisionistas y no entienden que el sionismo es un retorno a Sión, porque así hablaron los profetas antiguos, que el pueblo de Israel iba a retornar de retorno a su tierra y se iba a sentar en toda la tierra dada a Abraham, Isaac y Jacob, que en el Salmo 105 dice: hasta 1000 generaciones le dio la tierra de Canaán. Cuando tú te consideras cristiano de cualquier forma, católico, cristiano de cualquier forma, como te digo, evangélico, luterano, lo que sea, y tú estás en contra de Israel, en contra de la restauración de Israel, en contra de la restauración de las raíces judías a la iglesia, no estoy hablando de la religión judía, estoy hablando de las raíces judías. No estoy hablando de otro sistema religioso, estoy hablando de la palabra de Yahvé, la Torá escrita en tu corazón, para que en vez de adorar al sol a través de tus fiestas que vienen del origen pagano, estés adorando a Yahvé, el Dios de Israel. Pero cuando tú lo rechazas eso, perdóname que te diga esto, este quizás será uno de mis mensajes más importantes que yo he predicado. Perdona que te diga esto, pero tu hijo de Abraham no eres. Porque los hijos de Abraham aman la descendencia de Abraham. Y aman la cultura que Yahvé trajo a través de Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Israel, que es la cultura bíblica. Y odian la cultura pagana. Aman la cultura bíblica, odian la cultura pagana. Amado, quiero que entienda algo. Que para encontrar paz para nuestra alma, no es suficiente decirle sí a Jesucristo e irse a tu casa y seguir viviendo como el diablo. No es suficiente decirle sí a Jesucristo y adorar a Lucifer a través de la masonería. Porque muchos son cristianos y masones. Y la masonería adora a Lucifer. Porque aquellos que ya conocen la masonería bien, y yo vengo de ancestros que eran masones de los más altos. En el lugar más alto de la masonería se adora a Lucifer. Lucifer es Satanás. No es suficiente que tú digas que tú eres cristiano, pero todavía estés en fornicación y en pornografía. No es suficiente que tú digas soy cristiano, pero todavía en tu casa tú continúas pegándole a tu mujer. No, amado, no. No es suficiente que tú digas soy hijo de Abraham porque le dije sí a Jesucristo. Es necesario que tú aceptes a Yeshua, el Mesías judío, en tu corazón, y el Espíritu Santo que llegue a escribir la Torá, sus mandamientos, sus instrucciones de rectitud y justicia en tu corazón, para que tú puedas arrepentirte, teshuvá, retornar a los caminos de Yahvé y ser restaurado. Y eso va para una persona individual, como va para una nación como lo es el México, que fue establecida sobre el catolicismo y más tarde sobre la masonería. Pero Yahvé no trajo a través de Yeshua ningún sistema religioso. Él en Juan 14, versículo 6 dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Nadie va a llegar al Padre a través de la masonería, ni a través del catolicismo, ni a través del protestantismo, ni a través de ningún tipo de religión cristiana de cualquier tipo, sino solamente a través de un Mesías judío. Imagínate que fue un hombre judío que se despojó de su divinidad, que nace como hombre humano a través de un vientre judío de una mujer llamada Miriam, que se salva el mundo, porque la salvación, dice la palabra en el libro de Juan, es de los judíos. Pero imagínate también que en Revelación o Apocalipsis 5, versículo 5, hay solamente uno que puede abrir el libro de los juicios para que se puedan ser juzgados individuos y naciones. Dice: no llores, porque hay solamente uno digno para abrir el libro con todos sus sellos. Es el libro del juicio final. Ese es el león de la tribu de Judá.
Ese león de la tribu de Judá es el mismo Mesías judío que llegó 2000 años atrás, porque Él es también de la tribu de Judá y de la casa de David. Entonces, por un judío se salva el mundo, por un judío va a ser el mundo juzgado. Por lo tanto, cuando uno se llama hijo de Abraham de cualquier tipo, cuando uno se llama cristiano de cualquier tipo, o cuando te llamas masón de cualquier tipo, o cuando te llamas budista de cualquier tipo, o hinduista de cualquier tipo, o musulmán de cualquier tipo, entiende que solamente uno te puede salvar y es un judío, y se llama Yeshua. Él trajo la salvación y Él también va a juzgarte si no te salvas. Él también va a ser el cual va a juzgar la nación del México y toda otra nación que está basada sobre un sistema religioso, pero no sobre su persona. No está basada sobre la palabra de Yahvé, sino sobre las tradiciones religiosas de los hombres. Las tradiciones religiosas de los hombres al final y al cabo llevan a la gente a tratar de inventar más religiones, pero en este caso religiones liberales. Religiones como la masonería, que es una religión, es un sistema religioso que dice que no tiene religión. Porque cuando dice que no tiene religión, ya esa misma es una religión. Es un sistema religioso en el cual cualquier persona pueda ser aceptable. Si sea judío, si sea católico, todos son aceptables. Pero amados, nada es aceptable al Padre, sino cuando nosotros recibimos al Hijo, que es Yeshua, el Mesías judío. He descubierto que muchas áreas de gobierno en todas las naciones de la tierra están básicamente completamente dedicadas a la masonería y por lo tanto ya en el grado 33, que es el grado más alto masón, es una pura identificación y adoración a Lucifer, que es Satanás. Lo he descubierto que eso pasa en muchas naciones de la tierra. He descubierto que no solamente gentiles, sino también hay muchos judíos que están involucrados en la masonería. Entre ellos son aquellos judíos católicos que se convirtieron al judaísmo, pero que fueron tan acosados por la Iglesia Católica que ellos tenían que escaparse a algún lugar, tenían que tener un lugar de refugio y encontraron refugio en la masonería. Ahí se necesitan arrepentir, retornar a los caminos. Después tenemos también a algunos judíos que no son católicos. Judíos como en mi persona, en el caso de mi familia, que no nos convertimos al catolicismo, pero fuimos expulsados de España, fuimos perseguidos por el catolicismo, por el islam, por todo. Nos persiguieron todos. Y finalmente muchos encontraron refugio también, como mi abuelo lo hizo también, en la masonería. Porque la masonería tenía la libertad de ser lo que eras tú, pero básicamente esa libertad fue un libertinaje que llega a la adoración de Lucifer. Y entonces gobiernos empiezan a ser completamente dedicados a Satanás. Eso es lo que le pasó a México. Y eso es lo que le ha pasado en muchos lugares, muchas ciudades, a Río Bravo y a otros lugares, que en vez de dedicarlo al Dios de Israel, a Yeshua, el Mesías judío, a la palabra de Yahvé, es dedicado entonces a Lucifer. Vamos a tomar estos últimos minutos que tenemos acá. Pastor César, lo invito a llegar y vamos a pedirle perdón al Dios de Israel por dedicar a México a otro Dios, sino al Dios de Israel. Amén. Adonai, maravilloso. Venimos en arrepentimiento delante de tu presencia, haciendo techubá por esta nación que fue fundamentada bajo fundamentos de idolatría, catolicismo, Señor, y que nos ha llevado a tener tanta maldición, porque tu palabra lo dice, que si se adora a otro Dios que no eres tú, la maldición será hasta la tercera y la cuarta generación de los que te aborrecen. Pero ahora, Señor, retornamos a ti y te pedimos perdón, porque no son 4 generaciones arriba de nosotros, porque son muchas generaciones más que nos han antecedido ante la idolatría, ante la adoración a otro Dios que no es Dios, ante otro Salvador que no es el Salvador. Ahora entendemos que es Yeshua, Hamashiach, el único Salvador. Y hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón y te pido perdón por el pecado de la idolatría. Hoy te pido perdón, Padre Celestial, amado Abacadosh, perdona a este pueblo, perdona a México, perdona a Río Bravo, porque sus fundamentos son fundamentos de hechicería, brujería, santería, idolatría y toda clase de maldad. El día de hoy en adelante, en el nombre de Yeshua te lo pido,
que haya un cambio profundo y verdadero en nuestros corazones y determinación verdadera para adorar al único Dios de Israel. Hoy nos volvemos a ti, retornamos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Libéranos de las opresiones satánicas que han venido por la francmasonería, por la idolatría, por el catolicismo, por toda otra forma de religión, que toda tiene que ver su fundamento en Babilonia. Hoy te pido perdón y trae, Adonai, tu misericordia sobre nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach, así suceda. Amén. Gracias, Pastor César. Quédese aquí un minuto en mi shofar, que voy a tocar en un momento. Quiero decirles que ni el catolicismo, ni la religión cristiana como religión, ni la masonería, ni ninguna otra religión puede salvar una nación. Y Yeshua quiere naciones ovejas. Quiere que esta nación sea nación oveja y quiere que tu nación sea una nación oveja. Para eso tenemos que pararnos en esos senderos y mirar a los senderos antiguos y encontrar de nuevo el camino. Yeshua dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Yeshua llega con pueblo, el pueblo de Israel, y llega con palabra. La palabra es su Padre, que es la Torá, los mandamientos de Yahvé, no la religión judía, la palabra de Yahvé, que tiene que estar escrita en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Antes que yo toque este shofar, quiero hacer una oración también por ti. En este momento, si tú has odiado al pueblo judío, Génesis 12:3 dice que estás bajo maldición. Ora conmigo, dice: Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, en el nombre de Yeshua, yo te pido perdón por odiar todo lo judío, por odiar a los judíos, al pueblo de Israel, a la nación de Israel, por burlarme de ellos y hacer chistes y bromas. Y en el nombre de Yeshua, yo lo renuncio y te pido tu misericordia para conmigo y para con toda mi familia, para que se quiebre esa maldición de Génesis 12:3 y pueda yo conocer a Yeshua como mi Mesías, mi Salvador, mi Rey judío. Yeshua, entra en mi corazón, sana mi alma, sáname, Señor, sálvame, libérame, soy tuyo para siempre. Y hoy escojo de amarte a ti y a todo tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua. Amén. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y voy